El escenario político provincial parece haber tomado centralidad en estas últimas 2 semanas, sin duda, la relación entre la provincia y la nación. Y bueno, quería comentar tres hechos políticos que están vinculados entre sí y que tienen de fondo esta supuesta articulación entre los intereses de la provincia y los intereses de la nación, y esta contradicción de la cual cierta oposición parece hacer bandera. Entonces, tenemos dos o tres temitas políticos que hoy giran alrededor de esto. La oposición ha reclamado tanto que supuestamente vuelvan a la provincia los fondos del ANSES, que son girados a la nación desde hace más de 20 años, le han pedido al gobierno que accione en relación con este tema, y ahora también están pidiendo por un decreto de la presidenta que tiene que ver con el nombramiento de una comisión que tendría plenos derechos sobre el petróleo en todo el territorio nacional, con lo cual se vería, supuestamente, vuelvo a decirlo, lesionados los derechos de la provincia de Mendoza. Y por último, ahí está hoy en la legislatura la ley Petri, de la cual seguramente ustedes habrán comentado algo acá. Sí. Y que también, aparentemente por pedido de la nación, se estaría trabajando en un proyecto alternativo. Exacto. En el cual, no se incluyera o se mitigara estas propuestas supuestamente tan duras de la ley Petri con respecto a las salidas transitorias de los presos. Sí, es que los argumentos por lo menos que se daban desde el oficialismo, las partes que se oponían a este proyecto de ley, tenían que ver con la inconstitucionalidad de algunos artículos, e incluso Sebastián Sarmiento, el director de la penitenciaría, había declarado que era una ley que técnicamente estaba mal hecha, porque a la hora de poder aplicarla iba a ser imposible hacerlo. Sí. Esos eran algunos de los argumentos y las medidas. Había alrededor de 30 artículos que tenían visos de inconstitucionalidad, pero además de eso se está trabajando en un proyecto un tanto más garantista con respecto a las salidas transitorias. Usted, Paola, que es una persona sumamente inteligente, me dirá cuál es el hilo de Ariadna que cruza estas tres problemáticas que estamos mencionando. ¿Cuál es? La división de la supuesta aguas, división, el supuesto sometimiento del gobernador a los deseos de la presidenta. Nosotros queríamos comentar esto, nos parece evidentemente que no es así. Se escucha muy fuertemente en los corrillos políticos y entendemos que el habitante de Mendoza no necesariamente tiene que pensar así, como dicen los grandes medios, que se lesionan los intereses de la provincia en beneficio de un monstruo llamado nación, o llamado gobierno nacional, o llamado la presidenta, cuando realmente esta mentalidad aldeana de las que nos hablaba José Martí, ¿sí? Que no podemos tener mentalidad aldeana los latinoamericanos y pensar que los intereses de la provincia no son los intereses de la nación, o los intereses de la nación no son los intereses de la provincia. Esto que nos meten diariamente y nos tiene que ver más fomentan con una construcción mediática, esta idea de que siempre se están relegando los derechos de la provincia en pos de los de la nación. Es algo que mediáticamente se está construyendo. Se está construyendo mediáticamente, pero sin duda tiene una influencia en el discurso, y la oposición hoy hace bandera a esto. Quizás es el argumento más usado por la oposición en Mendoza. Si buscamos y rastreamos los planteos opositores acá en Mendoza, encontramos que este planteo es el más presente. El principal partido de oposición acá en Mendoza ha hecho 2 planteos en las últimas semanas con respecto a este tema, y esgrimiendo este argumento tan remanido de la colisión de los intereses provinciales con los intereses nacionales, de acuerdo a un supuesto federalismo y a una supuesta situación con el poder central. Nos parece que hay una cuestión central en todo esto, que es que
solo con una visión de nación, solo con una visión de conjunto de todas las provincias del país, es posible recuperar una visión independiente, soberana, frente a los poderes más fuertes que hay fuera de la Argentina, y que bueno, promover este enfrentamiento no nos lleva a ningún destino. Nos deberíamos sentir plenamente identificados con la nación, con el proyecto nacional, con la idea de llevar adelante en conjunto una serie de cosas, porque seguramente podríamos hacer una lista larguísima de decisiones políticas de la nación en la cual a Mendoza le bajan fondos directos, y que sin duda todos estos medios no se ocupan en detallar, y que también sin lugar a dudas estaríamos construyendo una ecuación bastante igualitaria, lo cual nos indicaría que Mendoza, como creemos, es parte integrante de esta Argentina y de este proyecto nacional, y no tiene por qué enfrentarse a él o pretender creer que los intereses de la provincia van más allá de los intereses nacionales. Me parece que esto, es un tema de discusión, me parece que lo tenemos que poner en el tapete, porque está en el centro de variadas problemáticas, como vemos, que están hoy ocupando el escenario político de Mendoza. Así que lo queríamos traer a colación. De todas maneras, están los oyentes para opinar sobre este tema. Es un tema complejo, pero nuestra posición es clara, en el sentido de ver a una Mendoza integrada a los intereses nacionales, y no en un enfrentamiento con esos intereses que nos parece absolutamente innecesario, ¿no? Si mal no recuerdo, Iglesias fue el que organizó su campaña política el año pasado, haciendo eje en esta máxima, digamos, votar al Frente para la Victoria. Y la propuesta de la reforma electoral del radicalismo incluye como punto central el desdoblamiento electoral, porque supuestamente tenemos que elegir a los mejores mendocinos y no podemos ir de la mano de un proyecto nacional. Somos distintos los mendocinos del resto de la nación. Parece que somos distintos, nos lo inculcan permanentemente, y es un problema. No lo había escuchado opinar, Alejandro, me gusta que... No, lo estaba escuchando atentamente. Dijo que hoy iba a escucharlo atentamente. Digo esas cosas con la reforma, ¿por qué este desdoblamiento? No entiendo que tanto miedo le tienen. Se supone que estamos en cripto. O sea, a ver, esto no podemos escaparle a la situación de que somos parte de un país federal, ¿sí? Y que como tal dependemos en gran cantidad de cosas del gobierno central. De manera tal que cualquiera que medianamente tenga un poco de criterio podría llegar a pensar que una sintonía del gobierno central con el gobierno provincial podría favorecer algún intercambio de divisas y algunas cosas interesantes. Privilegios. No privilegios. No quiero decir privilegio, porque privilegio traería aparejado, nos dan a nosotros lo que a otros le quitan, ¿no? Pero me parece que cierta distribución equitativa de recursos, sobre todo a la mesa, pero sobre todo al momento de sentarse a negociar. Es mucho más fácil negociar entre amigos o gente de distinto signo político que entre gente que está totalmente en las antípodas del pensamiento. Porque convengamos esto, en la antípoda del pensamiento es en la antípoda del pensamiento. No estamos hablando de estamos juntados, podemos charlar. No, estamos hablando de una diferencia fundamental entre lo que hay en la oposición y el gobierno central, ¿sí? Hoy por hoy, ningún partido de la oposición está interesado en sentarse a negociar con el gobierno central, porque en lo que están interesados es en bancarlo. Entonces, difícilmente podríamos pensar esto. Ahora, si nosotros hacemos este análisis, podríamos entrar a pensar que una situación de igualdad en cuanto a la distribución de nuestro voto podría favorecer, ¿no? Si apareciera un candidato que fuera un candidato de consenso, un candidato inteligente, que viniera de la oposición y que dijera, nosotros queremos coordinar con el gobierno central, no nos queremos alejar, queremos buscar, vemos que acá este gobierno localmente no corresponde con los intereses de los mendocinos, pero tenemos mucha cercanía con el gobierno nacional, etcétera, etcétera, etcétera. O mejor que eso, Alejandro, que apareciera un candidato de la oposición que nos dijera claramente cómo va a llevar adelante un proyecto de Mendoza por afuera de un proyecto nacional. Que tampoco está, está. Está la crítica, está la supuesta utilización de todos estos fondos que la nación se queda,
pero no hay un proyecto, otra propuesta alrededor de pensar a la provincia de Mendoza fuera de este proyecto nacional. ¿Cómo se hace? No hay ninguna propuesta en serio a esta, digo, es más, la única propuesta de la oposición era el cortaboleta, digo, entonces si vos, después de lo que pasó en las últimas elecciones donde llamaban a cortar boleta, votar al gobierno nacional y votar al candidato opositor aquí en Mendoza, ¿con qué cara venía a pedirme desdoblamiento de elecciones? Sinceramente, digo, a esto me refiero, digo, haceme campaña. Si Iglesias específicamente hubiese dicho nosotros morimos con Alfonsín y seguimos a rajatabla esta propuesta, entonces hoy podés sentarte en la mesa y decir yo quiero desdoblamiento de elecciones porque nosotros tenemos este proyecto y no va con el gobierno nacional. Pero si no me estás pidiendo desdoblamiento de elecciones solamente por hacerme la chiquita o por cuestiones políticas que no tienen nada que ver con la cuestión económica, ¿no? Con lo que parece estar cercano a la gente.